Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Un programa en el cual vamos a combinar una entrevista personal sobre un tema sobre el que han corrido ríos de tinta y además han corrido ríos de tinta. Desde los escolares que van, a primaria en las escuelas de este país hasta los más mayores de la casa. Y es que vamos a hablar del cambio climático, mito o realidad. Y después mantendremos nuestra habitual tertulia, debate sobre temas de actualidad, centrado sobre todo en lo que ha ocurrido esta mañana y esta tarde en el Congreso de los Diputados. Principalmente con dos temas, la rebaja de penas, la rebaja de condenas a los terroristas de ETA y, por otra parte, también el plan inmigración. Esto es una noche más, noche de miércoles, comenzamos. Pues vamos a comenzar, tal y como les decíamos, hablando de un tema tremendamente controvertido y que ya estudian los escolares, los más pequeños de la casa, en primaria de educación en nuestro país y del cual se habla de manera recurrente siempre en los medios de comunicación. Vamos a hablar del cambio climático, y es que cambio climático es precisamente, o cambios climáticos es precisamente el título del libro que hoy tengo sobre la mesa, escrito por tres geólogos: Enrique Ortega Gironés, José Antonio Sainz de Santa María Benedet y Stefan Uglich. Precisamente uno de los autores, un coautor de este libro, se encuentra esta noche con nosotros. Ustedes lo conocen porque ha participado en numerosas ocasiones en nuestro programa, pero hoy apelamos a él en su faceta más profesional, en su faceta de geólogo y como coautor de este libro, Cambios Climáticos. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. Nada. Vamos a ver, sostienen ustedes, y me corregirá porque, como comprenderá, yo soy totalmente profano en esta materia, sé lo que estudio con el chiquillo en casa cuando dan el tema de geología y de ciencias naturales, pero sostienen ustedes que el proceso de calentamiento actual de la Tierra, lejos de ser mortífero, lejos de acabar con la vida tal y como la conocemos, es cíclico, que esto ha ocurrido más veces. ¿Hay entonces tantos motivos para la alarma como muchas veces vemos en los telediarios, por la radio, en los periódicos, que cualquier cosa que ocurra se debe al cambio climático y nos quedan dos telediarios? Bueno, precisamente esta es la razón por la que hemos escrito este libro. Nosotros los geólogos, todos los geólogos, sabemos que en la historia geológica de la Tierra ha habido numerosos cambios climáticos. Más que cambios climáticos, es una expresión mal utilizada por todo el mundo. Lo que ha habido es muchos ciclos de calentamiento y enfriamiento del planeta, de la temperatura global. Esto ha venido pasando así desde hace 500, 600 millones de años y conocemos todos estos cambios climáticos. Entonces, el cambio climático actual, que es el número 11 del último millón de años. O sea, en el último millón de años ha habido 11 y algunos más fuertes que este. O sea, es unos datos que están publicados y son así. Entonces, este es el último de una serie, no tiene nada de especial. Y nosotros nos lanzamos a hacer este libro debido a eso, precisamente, a que a la población se le está sometiendo a lo que yo llamaría el estrés climático, la ansiedad climática, con todas estas informaciones absolutamente catastrofistas. El planeta no es catastrofista, el planeta se comporta muy lentamente, sus fenómenos se producen lentamente durante ciclos de millones de años y nada se produce de una manera catastrófica, que es lo que nos venden en la prensa permanentemente. Yo siempre digo en broma que sí, que evidentemente en el siglo XXI tú y yo y todos nuestros televidentes nos vamos a morir, pero cada uno cuando le toque, no todos a la vez ahogados por el mar o fritos por la temperatura. Nos vamos a morir de uno en uno y cada uno cuando le toque. Entonces, esa es la razón que nos ha llevado, porque hay una ansiedad climática en mucha población. Los jóvenes no quieren tener hijos porque, fíjate tú, este tipo de cosas, eso está todo como muy desmadrado y por eso escribimos el libro.
3 años de trabajos, un libro escrito, digamos, tripartidamente, presentan evidencias geológicas, astronómicas, arqueológicas e históricas de que esto fue así, es decir, de que esto es cíclico. Sí. ¿Cuáles son esas evidencias a grandes rasgos? Bueno, pues a grandes rasgos, pues bueno, primero hay que decir que los geólogos fuimos los que descubrimos los cambios climáticos a lo largo de la historia geológica. Estamos hablando de millones de años. Entonces, hay una serie de datos contrastados, publicados en revistas científicas serias, que no llegan a la población, obviamente, que definen estos ciclos climáticos que te comento. Hay evidencias arqueológicas, por ejemplo, en el libro viene la cueva de Cosquer al lado de Marsella, en la costa de Francia, que es una cueva que se ha descubierto que tiene unos bisontes pintados en las paredes de 40.000 años de antigüedad, y la cueva está inundada. Fueron unos buzos los que salieron al camarín de la cueva, entrando por debajo en una gruta que vieron bajo el agua a 36 metros de profundidad. Y hoy día hay un pozo por donde se puede bajar a ver las pinturas. Esa cueva que tiene 40.000, las pinturas que tienen 40.000 años, el mar ha subido 36 metros en 40.000 años, a una velocidad del orden de 2 o 3 milímetros al año, que es lo que está subiendo ahora también, con lo cual no hay ninguna novedad. Esto es la más estricta normalidad. Pruebas arqueológicas, pues, por ejemplo, una parte de Alejandría está bajo el agua, a 4 metros de profundidad. Hay muelles de los romanos que también están bajo el agua, en fin. Hay todo tipo de pruebas y luego, claro, viene el estudio de por ejemplo, los hielos de Groenlandia. Se pueden estudiar y obtener muestras de cómo era la atmósfera en cada uno de los periodos de los últimos 800.000 años. Qué temperatura había y qué composición molecular tenía la atmósfera. Todo esto, que está disperso en muchos artículos que nos interesan a los geólogos y poco más, es lo que intentamos, sintetizándolo y poniéndolo en el formato más divulgativo posible. Siempre es difícil hacer divulgación de cierto tipo de cosas, pero bueno, hemos intentado que la población general pudiera tener una idea clara de cómo funciona el planeta desde el punto de vista del clima. Esa es la idea. Entiendo entonces que ustedes no niegan el cambio climático, pero dicen que no es tan grave. Nosotros lo único que negamos es el catastrofismo climático. Somos geólogos. Los geólogos dejamos las catástrofes atrás hace 200 años. Antes se pensaba que la Tierra, bueno, pues había chocado un meteorito y había desgajado la Luna. Bueno, este tipo de cosas que son catástrofes puntuales, grandes y no sé qué. Bueno, eso no pasa nunca. El mar avanza y retrocede en periodos de regresión y transgresión, pero dura cientos de miles o billones de años ese proceso de ir hacia arriba, hacia abajo. El delta del Ebro pues tiene poco más de 100.000 años. Ahora es que se va a hundir. Bueno, pues se va a hundir, pero ahora, cuando le toque. O sea, no. En fin, todo es muy lento, nada catastrófico. Esa es la idea fundamental del libro. Evidentemente, los geólogos no podemos negar los ciclos de calentamiento y de enfriamiento porque los descubrimos nosotros. Es decir, nadie es negacionista en este aspecto. Lo único que negamos es la gravedad de toda esta historia, que es lo que está el infierno climático, que dijo Antonio Gutiérrez. La humanidad ha abierto las puertas del infierno climático. Oiga, un poco de contención, señor, que esto no es así. Entonces, eso es lo que sí, por esa razón hemos escrito el libro, para tranquilidad de la gente. Bueno, podíamos ver antes en las imágenes que habíamos seleccionado, bueno, pues distintas fábricas vertiendo, bueno, pues, a la atmósfera los distintos gases, sobre todo el CO2. Este calentamiento global, claro, pueden decirte, ojo, antes cuando los romanos no había fábricas, ni cuando los medievales no había fábricas. Y había más temperatura que ahora. Y había más temperatura que ahora. Claro, 3 grados más. 3 grados más. Bueno, de hecho hay un máximo, en los últimos 3.000 años, hay cuatro máximos. Hay un máximo en la época minoica, hay un máximo en la época romana y hay un máximo en la época altomedieval. Cada 1.000 años se produce un máximo climático. El Imperio Romano se pudo desarrollar
porque entre el siglo VI a.C. y el siglo III después de Cristo hubo temperaturas 3 o 4 grados por encima de las actuales. Es más, los romanos plantaron viñedos en Inglaterra, que hoy día no los hay. No. Bueno, pues entonces, eso era porque el clima era más alto, que responde a un ciclo de 1000 años que tiene el Sol. Eso ya te lo adelanto. Hay un ciclo de 1000 años, uno de los múltiples, que responde a esto. Entonces, en el año menos 3000, en el año, digamos, menos 1000, en el año 1000 de esta época, en el año 1000, los vikingos vivían en Groenlandia. Groenlandia significa tierra verde. Tierra verde. Entonces estuvieron ahí 200 o 300 años. Pudieron plantar pasto para los animales y cereales para ellos. Pero en el siglo XII empezó la temperatura a decaer, que es lo que conocemos como el mínimo de Maunder, que ha durado hasta 1850. Entonces, bueno, hay ciclos, evidentemente, y el hombre se va adaptando a los ciclos de... Dicho sea de paso, es mejor que la Tierra se caliente que se enfríe, sobre todo en una civilización tecnológica como la nuestra. Claro. Bueno, hablábamos antes del deshielo, la subida al nivel del mar. Muchas veces hemos visto en televisión que a Venecia y a Ámsterdam les quedan 4 días. Bueno, esto lo vienen diciendo desde el año 1990. Ajá. Es más, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo una vez que para el año... estoy hablando de memoria, pero bueno, que en 1990 dijo que para el año 2000 las ciudades de la fachada occidental de Europa estarían bajo el agua. Lo que no dijo fue que las suyas estarían bajo el agua, porque claro, si digo yo que el Atlántico subirá a la vez en los dos lados. Eso no. Bueno, pues estas predicciones catastróficas vienen sucediéndose desde hace 30 años y no se cumplen nunca, jamás de los jamases, ¿no? Bueno, es que el mar está subiendo 2 milímetros al año y entonces en 2100 va a desaparecer. En 2100, si venimos subiendo 2 milímetros al año, lo único que va a desaparecer es el escalón más bajo de la escalerona de Gijón, nada más. Comprendo. ¿Paga Occidente esta cuenta? Quiero decir, por ejemplo, dices, bueno, vamos a cerrar térmicas, vamos a eliminar gases, vamos a que los coches sean eléctricos. Mientras tanto, bueno, pues en China y por ahí vamos a abrir térmicas, vamos a quemar todo lo que haga falta, como si la atmósfera de Europa fuera aparte de la atmósfera... Esto nosotros lo llamamos la estupidez climática que nos invade. Es decir, Europa Occidental se ha convertido en la punta de lanza de la eliminación del CO2 en la atmósfera, siguiendo esa palabra, esa definición que hay de político, que es aquella persona que encuentra problemas donde no los hay y les pone soluciones equivocadas. Bueno, pues esto es lo que está haciendo la Unión Europea. Está destrozando la economía de la Unión. Desde dentro. Desde dentro, con el ánimo de disminuir el CO2 en la atmósfera, pero que no va a parar el calentamiento global, porque el CO2 no es la causa, todo el CO2 que hay en la atmósfera, no es la causa del calentamiento global, aunque sí es cierto que es un gas de efecto invernadero, sin ninguna duda, pero no es la causa. Y como no es la causa, cualquier cosa que hagamos para eliminarlo, pues para lo único que va a servir es para que el calentamiento global continúe. Entonces, bueno, el problema es que además la Unión Europea es el 9% de las emisiones globales. España el 0,7%. Entonces, China el 35%. Estados Unidos el 25%. Y estas zonas económicas no están haciendo nada. China está abriendo una central térmica de carbón al mes hasta 2030. Tiene un programa de abrir 12 centrales térmicas de electricidad al mes, al año, hasta 2030. O sea, le quedan 6 años, le quedan 72 térmicas por abrir. O sea, todo el mundo pasa de esta historia, menos Europa. Y entonces, claro, nosotros vamos a sufrir en nuestros puestos de trabajo. Cada central térmica son 500 puestos de trabajo eliminados. En nuestras minas, que nos pueden abrir, ¿sabes? Aquí en UNOSA, cuando yo me jubilé, había 25.000. Vamos a sufrir en nuestros coches, que ya no van a ser baratos, sino que van a ser caros, van a ser eléctricos, híbridos, más caros que los diésel. Vamos a sufrir en nuestra alimentación, vamos a sufrir en muchas cosas, porque y además no vamos a conseguir frenar el calentamiento global. El calentamiento. ¿Qué papel juega en todo esto esta Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030
No sé si os la habéis leído o no. Mira, el problema de la Agenda 2030 es que es una carta a los Reyes Magos. ¿No? Viene en el libro. Sí, sí. Viene en el libro. Claro, si tú dices, hay que eliminar Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el número 1, eliminar la pobreza. Eliminar la pobreza significa dar trabajo a la gente. Sí. Para dar trabajo a la gente, supongo que habrá que construir fábricas y producir cosas. Sí. Para construir fábricas y producir cosas hace falta energía. Y la energía es gas, petróleo y carbón. En el número 2, hospitales para todos. Para construir hospitales hace falta cemento, que libera CO2, hace falta acero, que libera CO2, etcétera, etcétera. Y además hay que tener unos sistemas de refrigeración impresionantes, que consumen muchísima energía eléctrica. En fin, cualquier objetivo de desarrollo sostenible, como es lógico y natural, implica gasto de energía, porque civilizarse y mejorar implica gastar energía. La energía hoy en día la gastamos 1.000 millones de personas del primer mundo. Somos 1.200 millones de personas que gastamos muchísima energía, cantidades inabarcables de energía. Bueno, estamos intentando fabricar electricidad con eólica y con solar, pero eso en nuestro sistema económico solo es el 20% de toda la energía que consumimos. ¿El resto qué es? Gas, petróleo y carbón. Vale. Ahora, si trasladas esto al año 2050, pues donde hoy somos 8.000 millones, en 2050 seremos 9.500 millones. Donde hoy tenemos un PIB de 100, tendremos un PIB de 300. Hay una relación evidente y clarísima entre PIB y consumo de energía y producción de CO2. Así pues, si hoy estamos produciendo 40 gigatoneladas de CO2 al año, el mundo, en el 2050 produciremos 60 millones de gigatoneladas al año. Hagamos lo que hagamos. Y si hoy tenemos el 80% de nuestro consumo energético debido al gas, al petróleo y al carbón, en el año 2050 aproximadamente será lo mismo. Porque no tiene vuelta de hoja, porque desarrollarse, cumplir los objetivos del milenio, etcétera, 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 implica consumir energía. Entiendo que la Tierra se autorregula a sí misma, entonces. Claro, tiene Tierra, un reloj interno, llamémoslo así. Será una barbaridad, claro, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero no, la Tierra se autorregula perfectamente. De hecho, el principal mecanismo por el cual la temperatura, por el cual hay CO2 en la atmósfera, es el agua del mar. El agua del mar almacena CO2. Y curiosamente almacena más CO2 cuando está fría que cuando está caliente. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa, pero es así. Es decir, si yo tengo el agua del mar a 10 grados, pues me caben, no me acuerdo las cifras exactas, voy a decir una cifra. 10 grados, 2 gramos por litro, pongamos, de CO2 disuelto en agua. Si caliento ese agua a 20 grados hasta los 30, solo me cabe 1. Es decir, en ese paso de calentamiento del agua, el agua del mar va a expulsar eliminado CO2 a la atmósfera 1 gramo por litro de agua. Hay miles de millones de litros de agua en la superficie del océano, con lo cual esa relación, o sea, no es que el CO2 incremente la temperatura global, es que la temperatura global, al ascender, hace aumentar el CO2 en la atmósfera. Dicho sea de paso, hoy día, y además te digo, hace aumentar el CO2 en la atmósfera, está aumentando desde hace 60 años, hay una curva que está ahí, ha aumentado 1,16 partes por millón por año. Es decir, en el año 50, cuando se inició la curva de Kelvin, que es la medición estándar, que es la que se hace en Mauna Loa, en Hawái, había 350 partes. Hoy hay 420. Pues esas 70 partes, 80 partes que ha subido, divides, es 1,16 partes por millón al año. Y esa línea es recta, independiente de que cada vez se va consumiendo más, se va expulsando más CO2 a la atmósfera. Entonces, el regulador del CO2 en la atmósfera es el agua de mar. Si de repente cae la temperatura, el agua de mar capta CO2. Luego, por otro lado, el segundo regulador importante es la vegetación. La vegetación, contrariamente a lo que se dice en la prensa, y hay todas las imágenes de satélite que quieras ver, está aumentando en el mundo. Es que eso quería preguntarle, y perdón que le interrumpo. Vamos a ver, voy a hacerle 2 o 3 preguntas muy básicas a nivel
usuario, pero que están en la calle. Vamos a ver, yo tengo ahora 49 años, ¿vale? Hace 40 años, cuando yo era escolar del EGB, ¿vale?, te machacaban constantemente que el Amazonas se estaba deforestando, que el Amazonas, aquello le quedaban también muy poquito, porque claro, que era una tala indiscriminada y todo era, no consumas papel, no consumas cartón, porque todo esto, el Amazonas, aquello acabó. O sea, quiero decir, el tema Amazonas no se volvió a tocar. Como la capa de ozono. Y ahora el agujero de ozono. Por ejemplo, esa vino después. Se sustituyen, por ejemplo, me llama la curiosidad, se sustituyen en los supermercados las bolsas de plástico por las de papel. Claro, o sea, claro. Bueno, entonces, si había tanto... Sí. Aquello del Amazonas pasó. Claro, pero es que el Amazonas, una cosa... Claro, el problema es la masa vegetal global, es decir, hoy día sabemos, porque tenemos datos satelitales, desde hace 30, 40 años, tomamos fotos todos los días de todo el mundo, que la masa vegetal mundial, arbórea y no arbórea, está aumentando. En España ha aumentado un 30% desde 1900 ahora. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hemos despoblado la zona rural del país y cuando se despuebla la zona rural, los bosques avanzan. Entonces, hay más masa forestal ahora y además, cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más masa forestal se crea. De hecho, en los invernaderos que producen nuestros pimientos y nuestros tomates, se inyecta CO2 para que las plantas crezcan más, que es una fuente de CO2 a la atmósfera. Claro, cuando abres la ventana sale todo CO2. Pero se está inyectando el CO2 para que nuestros productos, pimientos, judías, lo que sea, se crezcan antes y crezcan más y den 4 cosechas al año en lugar de una. Esto se está haciendo, es una cosa evidente, se sabe desde hace mucho que el CO2, que es el ladrillo de la vida, básicamente, la fotosíntesis convierte CO2 y agua en glucosa, y ya está, o sea, con la luz del sol. Es decir, pues eso se está haciendo, o sea, y hay más vegetación en el mundo ahora que hace 100 años o 150 años. Y evidentemente habrá zonas del Amazonas, claro, cuando te dicen es que cada año se deforesta en el mundo una superficie como Alemania. Bueno, pues los bosques durarían 10 años. O 15. Pues no, o sea, es que... Y además hay datos contrastados, no lo digo yo, se puede ver donde se quiera, en Sentinel, en cualquier agencia... Y se sabe cómo anda... Y luego además hay otra cosa que está pasando últimamente, que ya ha salido varias veces como, ¡oh, qué horror!, que es lo de las aguas verdes oceánicas. Sí. No sé si has oído hablar de eso. Bueno, las aguas verdes oceánicas no es nada más que el fitoplancton que se está multiplicando y flota y es de color verde y está captando CO2 de la atmósfera para reproducirse. O sea, hay zonas del océano que se ponen verdes porque hay tanto fitoplancton que no dan abasto y cambia de color el agua en algunas zonas, se ve perfectamente. O sea que esto... ¿Y a qué achaca o a qué cree que se debe que bueno, pues hay esta psicosis con el clima donde se le dio durante años? Ahora parece que menos, no sé, a personajes como Greta Thunberg, bueno, hablaba en la asamblea... Bueno, Greta Thunberg, que habló en la asamblea, es un gran científico, Greta Thunberg. La física no la debe tener muy bien porque debía faltar a clase los viernes, no sé. Bueno, Greta Thunberg dijo en 2018 que si no se cortaba la utilización de gas, petróleo y carbón en 5 años, que el mundo estaba abocado a una catástrofe climática brutal. Bueno, eso lo dijo en 2018. Bueno, pues el año 2023 ya pasó hace 10 meses. No parece que haya ningún cambio. Es que esto es siempre igual, es decir, dicen unas cosas que luego se demuestra y nadie pide perdón. Es decir, nadie pide perdón. Entonces, ¿cómo vamos a creer, cómo la gente puede creer en determinados gurús, profetas de la catástrofe, cuando sus predicciones no se cumplen nunca? Pero quiero decir, el mensaje está claro. A cualquiera que ahora le preguntes te dice, los hielos se están viniendo abajo. Bueno, pero esta es la 10ª vez que se vienen abajo en este último millón de años. Hace poco apareció una calzada romana debajo de un glaciar. Es que esta es una noticia recurrente que a mí me llama mucho la atención. En Noruega encontraron unas flechas de caza de cazadores neolíticos o paleolíticos al retirarse un glaciar y aparecieron las flechas. En Canadá se retiró un glaciar y aparecieron los tocones de un bosque de árboles.
Y la pregunta no es que se está retirando el glaciar. La conclusión no es, sí, se está retirando el glaciar, pero la conclusión real es, el glaciar avanzó, mató el bosque, enterró las flechas y enterró la calzada romana, y ahora vuelve para atrás y vuelven a aparecer. Es decir, esto ya había pasado antes. El problema es que todo esto ya ha pasado antes. Ajá. Y es un ciclo. Incluso en épocas históricas. Sí, es un ciclo. Es un ciclo. ¿Se han sentido marginados de algún modo en la comunidad científica al poner en marcha? No, vamos a ver. Nosotros, el mensaje la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos muchos años, llevamos muchos años de trabajo. Nosotros, para nuestra tranquilidad, no dependemos de nadie, podemos decir lo que queramos y decimos lo que hay. Nosotros no decimos nada que no esté publicado en artículos convenientemente leídos y aprobados por pares. Es decir, todos los datos que se dan ahí están todos en los libros, en los artículos de revistas científicas. No hay y hay una lista, una bibliografía al final de 5, 6 o 7 páginas, no me acuerdo. Bueno, sí es cierto que, digamos, en el estamento científico oficial, por decirlo así, no caemos bien. Pero bueno, chicos, es que la ciencia no es que hay consenso. Es que hay un consenso. ¿No? Perdona, no, hay mucha gente que no está en el consenso, pero es que científicos de reconocido prestigio también. Listas de gente que firma cartas. Hay una organización a nivel europeo, el Clintel, que firma cartas, se las manda a von der Leyen diciendo que esto no es así, o al presidente de los Estados Unidos. Pero es que la ciencia no es un problema de consenso. A Einstein le dijeron, cuando sacó su primera artículo de la teoría de la relatividad, le sacaron una carta de 100 físicos llevándole a la contraria. Y le preguntaron un día, ¿qué le pareció a usted? Y dije, que con que uno hubiera tenido razón hubiera bastado. Bueno, pues esto es igual. Aquí con que uno tenga razón, basta. No es un problema de consenso. Wegener, que fue el autor de La deriva continental, se dio cuenta de que Sudamérica y África encajaban y decidió que los continentes se habían separado, lo pusieron verde y se murió en los años 20, y en los años 50 se pudo detectar cuál era el mecanismo de la rotura y por qué se separaban. Es decir, uno tiene una idea, le pueden denostar, pero al final, si es una buena idea, acaba pasando al panteón de las ideas ilustres. Y el mundo está lleno de teorías falsas que duermen el sueño de los justos. O sea que no... Y el consenso no es ciencia. La ciencia funciona porque yo hago unas hipótesis sobre unos fenómenos o sobre unos hechos que conozco, hago unas hipótesis de cómo se han producido. Y tú las puedes comprobar y me puedes llevar la contraria o adherirte. Y claro, y al final de todo eso sale la verdad y el avance de la ciencia. Pero eso de decir que hay un consenso y que esto está acabado y que no se puede discutir, eso no es así. Se puede discutir todo, porque lo de que el calentamiento global del planeta se debe a la emisión antropogénica de CO2 no es nada más que una teoría. No es un hecho científico probado. Es una teoría y, por tanto, se puede discutir. Y al que no le guste, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿El libro cómo va desde que salió? Bueno, pues parece que se vende bien. No es que me interese mucho el tema, pero bueno, parece que se vende. Sí, hay en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y tal, parece que nos han dicho hace poco. Es que no si te digo la verdad no lo sé, pero sí nos llegan buenas opiniones de cómo se vende el libro por Amazon y en fin, la verdad es que hay muchas plataformas, se vende mucho en Sudamérica, por ejemplo. En Sudamérica tenemos un público fiel que ya lo teníamos de nuestros artículos, porque este libro no deja de ser una compilación de los artículos que publicábamos en entrevistas.com y entonces hemos hecho como una cajita con todos los temas más o menos. Claro. ¿Libro para todos los públicos, para remover conciencias, para abrir ojos y mentes o son válidas todas las suposiciones anteriores? Bueno, hombre, para todos los públicos... Quiero decir, ¿es un lenguaje científico? No, intentamos huir de los lenguajes científicos. Intentamos, en la medida de lo posible, divulgar las cuestiones. Claro, es muy difícil. Si yo te explico
la absorción de radiación por el cuerpo negro, pues a lo mejor, claro, no deja de tener una cierta dificultad, pero intentamos a la medida posible que la gente pueda tener una visión de cómo funciona la Tierra, de cómo funciona el clima, qué es el calentamiento global. En realidad no hay un cambio climático, aunque se titule así. En realidad lo que hay es un calentamiento global, y ese calentamiento global produce que las zonas climáticas de la Tierra, porque en la Tierra no hay un clima, hay muchos climas, pues las zonas climáticas se muevan en latitud y en longitud, dependiendo de esa temperatura global y de cómo se redistribuye la energía en la atmósfera. Por ejemplo, el Sahara hace 7.000 años, era una pradera, como es hoy el Serengeti, por ejemplo. Bueno, eso desapareció hace 7.000 años por un calentamiento global. Entonces, se movieron las zonas climáticas, digamos, las praderas pasaron más al sur y quedó esa zona, esa franja que no tiene agua, es muy escasa en agua y por tanto está, digamos, desértica. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado no pueda cambiar otra vez. O sea que no es tanto un tema de cambio climático como de movimiento en latitud y en longitud de las zonas climáticas que ya existen en la Tierra. Que los trópicos suban o bajen, que el hielo baje o se quede donde está, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Para finalizar, aunque entiendo que esta pregunta nos abriría una puerta tremendamente grande. Detrás de todo este integrismo climático o catastrofismo climático, ¿hay un negocio detrás? Hombre, hay un negocio fabuloso. Tú estás pagando un impuesto al aire. Sí. El impuesto por emitir CO2, tú lo acabas pagando porque el acero de la Unión Europea es más caro que el acero turco. Sí. Sí. Problema, a lo mejor nos cierran Arcelor. Sí. Sí. El cemento que produces, cada tonelada de cemento que se produce, por un problema físico-químico, produce una tonelada de CO2. Ese cemento lo estás pagando más caro, la construcción es más cara. Tú estás pagando todo más caro por el impuesto al CO2. Hay gente que vende vales de emisión, bonos de emisión de CO2. Hay un mercado, como las acciones de CO2. En fin, hay un montón de gente, muchísimo. Hay un negocio brutal. Y entonces, claro, el problema es ese, que es muy difícil desmontar un negocio que está basado en que nos vamos a morir todos de repente cualquier día por una cosa que va a ser un horno. Como dijo Guterres, hemos abierto el infierno climático. Fíjate tú, emergencia climática, no sé qué. Ahí estamos. Bueno, pues José Antonio Estés de Santa María, geólogo, coautor del libro Cambios Climáticos, bueno, pues para aclarar todos estos términos, ahí lo tienen, con toda la información disponible. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Le invitamos a que continúe con nosotros porque ahora nos vamos a publicidad, después de los anuncios, bueno, pues después de darnos una vuelta por los escaparates, hay que hablar de la actualidad. La actualidad pasa por el Congreso de los Diputados, bueno, pues con esa reforma que va a rebajar la condena a cerca de 40 terroristas de ETA, también con ese plan para la inmigración. Bueno, hay muchos temas que trataremos a continuación con nuestro invitado de ahora y con otros dos invitados que ya nos están esperando. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya, a vuelta de publicidad vamos a abrir lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia. Bueno, pues la actualidad de la jornada pasa sin duda por el Congreso de los Diputados, donde, bueno, gobierno y oposición se han vuelto a ver las caras. Lo que a priori, bueno, pues iba a ser para hablar de la inmigración, un plan para tratar el tema de la inmigración, se ha convertido, bueno, pues en un combate con un tema de fondo, que es la reducción de condena a etarras. 40 etarras que se beneficiarán de esta reducción si nadie da marcha atrás, si aquí, bueno, pues si el pueblo llano
tira de las orejas, hay para tirar a todos, a unos por acción, a otros por omisión. Y así se puso de manifiesto en el hemiciclo, ya que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a acusar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de no saber qué vota. Le llegó a preguntar textualmente, ¿usted no sabe lo que vota? Y no hay nadie al volante en la oposición. Bueno, pues vamos a tratar este tema, como también hablaremos de esa inmigración irregular para unos, ilegal para otros, y sus consecuencias en este país. Y finalizaremos también, pero de manera muy telegráfica, preguntándoles a nuestros invitados de esta noche, después de lo que está ocurriendo con algunos países iberoamericanos, si tiene sentido continuar celebrando esto de la hispanidad, ¿no? Primero, bueno, pues fue un encontronazo con Argentina, después con Venezuela, aunque con Venezuela es todos los días. La última que se sumó al carro fue la nueva presidenta de México, la señora Sheinbaum. Bueno, pues tiene sentido continuar con esto de la hispanidad, pero vamos a comenzar por lo de la reducción de las penas a los etarras. Tres invitados. Continuamos con José Antonio Sáenz de Santa María, que es el geólogo con el que estuvimos antes. Le digo buenas noches otra vez, porque queda muy bien lo decir buenas noches otra vez. Buenas noches, Juan, buenas noches. Por el otro lado voy con Víctor Martínez Patón, que es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias por estar con nosotros. Y junto a él, Salustiano García, que es coronel retirado del Ejército. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, durante casi medio siglo sembraron el terror en España. Era muy extraño que una semana no te sentaras a comer, muchos de mi edad siendo niños, a la hora de comer pusieras el Parte, el telediario de la radio por aquel entonces, y atentado en Zarauz, atentado en Guernica, atentado en Basauri, atentado en muchísimas partes, no solo del País Vasco, sino de España. 850 vidas se llevaron por delante. 379 atentados o 379 casos continúan sin esclarecer. Bueno, pues ahora parece que se beneficiarán algunos de estos asesinos, algunos de estos etarras, 40, para ser el número exacto, de una reducción de penas. Bueno, pues parece ser que el gobierno pactó con Bildu esta reducción, pero que la oposición tragó con ello, firmó, votó a favor y, como dice el presidente del gobierno, yo no sé si sabían lo que votaban. Bueno, ¿qué les parece este tema en general? Y luego ya entramos más en detalle. Comienzo por el que quiera tomar uso de la palabra. Víctor. Como abogado. Vale, bueno, si te parece lo planteo más como profesor de Derecho Penal. A ver, decías que si uno es por acción y otro es por omisión. Por ahora fue todos por acción. Es decir, aquí no hubo omisión. Es decir, omisión es dar por supuesto que ellos... Correcto. Algo sí. distinto. Me autocorrijo. Todos por acción porque todos votaron. Todos, sí. No hubo uno solo de los diputados. Sí. El PP, Vox, todos, sí, todos. Estuvieron conformes con esta reforma, que es algo muy de matiz, algo muy técnico, algo muy rebuscado, tremendamente rebuscado, y simplemente pues no se dieron cuenta de las consecuencias que iba a tener aquello, ¿no? Es decir, es una norma que lleva una tramitación prolongada y hay un informe del Consejo de Estado, al parecer ya de diciembre del año 23, y solo hace 2 semanas el grupo parlamentario de Sumar introdujo una enmienda que es esta, aparentemente inocua, una cosa rarísima, que si una ley del año 14, que si cambiaba una disposición se derogaba, una disposición transitoria, un rollo, en una palabra, ¿no? Correcto. Y entonces coló sin explicar las consecuencias. Es decir, sí. Pero ahí tengo que atajarte, vamos a ver. Puede ser un rollo para mí y para el señor que esté sentado en el sofá, pero sus señorías cobran por estar aquí, cobran bien y tienen cientos de asesores cuyo trabajo es este. Quiero decir, si yo mañana al arzobispo lo entrevisto y le llamo, mire señor cura, estoy cometiendo un error por el cual me pueden acusar y decir, oye, mira a ver si te preparas un poco la entrevista, que este señor es arzobispo, no es cura. Entonces tendré que afrontar mi responsabilidad. Y aquí no dimite nadie. En este tema. Correcto. O sea, si yo dije que es un rollo, para intentar centrar un poco la cuestión, es algo extremadamente técnico. Correcto. Y lo que no explicaron eran las consecuencias. Quien hizo la propuesta de la enmienda no explicó, oye, y ahora de repente, ahora en el año 24, ¿por qué hacemos una cosa del año 14? No lo explicaron. Y ante la falta de explicación, los diputados del PP o de Vox, por suponer que habrían estado en contra, en vez de preguntar tanto a quien la proponía como a sus asesores, oye, ¿esto de repente que lo meten aquí como de matute, ¿de qué es? Pues parece que nadie lo preguntó. Nadie entendió las consecuencias de aquello y ahora pues se plantean inopinadamente.
Y ahora se están echando, parece ser, las manos a la cabeza algunos. ¿no? Claro. Sí, sí. Es que, claro, el problema es que, como bien dice Juan, los diputados tienen que leerse las cosas. O sea, pero no es leérselas en diagonal, es leérselas con detalle. Y la ley esta que dijo la ministra portavoz, con toda su carita, que era igual que la de Rajoy de 2014, lo dijo ayer, pues no es igual, porque al final dice se deroga la disposición adicional única de la ley de 2014, bla, 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 bla. Claro, el diputado tenía que haber dicho, oiga, ¿cómo que se deroga? ¿Y qué es esta disposición adicional? La disposición adicional era que Mariano Rajoy cerró la puerta con esa disposición adicional a que todos los delitos cometidos antes de 2010 pudieran entrar en esta nueva normativa, con lo cual todos los etarras quedaban fuera del asunto. Al derogar esto, pues ahora ya no están fuera del asunto y se les puede aplicar las medidas estas, que son unas medidas generales de la Unión Europea, que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, pero un diputado medianamente tal, claro... Si me permites que explique, o sea, eso que llamo rollo, por ponerle dos o tres palabras y saber de lo que estamos hablando. El Código Penal en España tiene unos límites de cumplimiento de penas, 25, 30 o 40 años, dependiendo de las circunstancias, de penas de prisión efectivas en España. Lo que hace la ley esta de 2014, transponiendo una decisión marco de la Unión Europea, es que dice, oye, si el individuo que sea ya cumplió unos años de prisión en cualquier otro país de la Unión Europea, véase Francia, dentro de ese máximo cumplimiento de 25, 30 o 40, no se contarán solo los años en España, sino también los de Francia, los de Italia, los de Alemania, los de cualquier otro país. La consecuencia es que estos 40 habían tenido penas de prisión efectivamente cumplidas en otros países de la Unión Europea. Estos 40 y otros, por cierto, que esto es llamativo señalarlo, porque a Rajoy se le ocurre introducir esa... Por cierto, no a Rajoy, a un asesor de un asesor, que para eso están trabajando, ¿no? Lo digo porque ahora no lo hicieron, ¿no? En el año 2010 empezó en España a aplicarse esta reducción de penas. Y empezaron a salir etarras a la calle. Es decir, hubo un caso muy llamativo que era, os acordaréis, de uno que se llamaba Urrusolo Sistiaga. Y este se benefició, claro, nos acordamos todos, claro. Este se benefició de esta norma. Y fue precisamente cuando salió a la calle Urrusolo Sistiaga que el gobierno de Rajoy dijo, ahí va, que ahora vienen muchos más. Y entonces dijo, ¿cómo ponemos freno? Y entonces eso hizo esta modificación, digamos, legal que permitió que se tuvieran en cuenta los años cumplidos fuera de España siempre que fueran después de 2010. De tal manera que estos 40, como todos los años que cumplieron fueron antes de 2010, no tenían este beneficio. Ahora lo que hace Sumar en su propuesta es que también se cumplan los años, o sea, se cuenten los años anteriores. Y entonces al final habrá una... Perdón. Voy con Salustiano, que lo tenemos ahí un poco convidado de piedra. Adelante. Yo creo que en este asunto vamos a ir un poco más al meollo de la cuestión. Evidentemente aquí hay un error grave, gravísimo, diría yo, de parte de la diligencia de los que nos representan en el Congreso y en el Senado, una diligencia jurídica elemental. Yo no soy abogado en ejercicio, pero sí soy graduado en Derecho, y a mí siempre me enseñaron en la facultad que las disposiciones adicionales había que mirarlas con lupa, porque son... También cuentan. Las disposiciones adicionales transitorias, estas, las que anulan cosas, es donde hay que poner la lupa y tal. Y esto es un caso tipo de disposición adicional. La ley del 2014 tenía una disposición adicional única, que decía textualmente, en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente ley las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010, como decía Víctor acertadamente. Esto anulaba la posibilidad de que ocurriera esta compensación. Hay una cosa muy importante, que es que no se unifican delitos. O sea, quiero decir, a lo mejor estos, y la gran mayoría de los 23 etarras con delitos de sangre hasta la cuarentena que suman el resto, están condenados en otros estados de la Unión Europea, pero por ilícitos distintos. No tiene nada que ver la condena que tienen ellos en sentencia firme, que tiene que cumplir pues, hasta el 2030, 2035, 2040. Pero no, se mete todo en un mismo saco, y si estuvo
condenado en Francia, X, el etarra X, por asociación de tal, entonces estuvo 6 años, pues 6 años menos, ¿no? Pero si los que tiene estos años son por 7 atentados y tal. Bueno, eso por un lado, pero no nos perdamos, creo yo, en el error gravísimo que ha habido y cruento por parte de los diputados, en este caso de la oposición. Esta ley hubiera salido igual. Sí, claro. Si se hubieran dado cuenta, hubiera salido igual. La mayoría la tenían pactada. Esto es un pacto clarísimo de contraprestaciones en la, digamos, en la sala de máquinas de la contención de mantenerse en el poder. O sea, estoy de acuerdo, la suma de votos. Sí, es un Estoy de acuerdo, pero Estos votos necesitaban entiendo que aquí es válida la frase esa tan manida y tan usada de que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Entonces, la labor de la oposición no es aplaudir con las orejas todo lo que le ponga al gobierno delante, firmo, y para que conste, firmo. La fecha es el 31 de julio. Quiero pensar que es un mes en la actividad parlamentaria un poco perdido. O sea, quiero decir que está hecho, pero te voy a decir más. Yo quiero... Es que esto es mucho más que una artimaña o una enmienda trampa. Yo creo que aquí hay una intención. Una intención que es absolutamente despreciable. Sí. Porque hay en el... lo traje por aquí, es que me dio tiempo a traer alguna cosa. Un mail que mandó el Ministerio de Interior a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en el 2022, cuando ellos, ya con lo del 2014, estaban con la mosca detrás de la oreja. Ojo, que aquí pueden meter de tapadillo este asunto que ya se contuvo en el 2014. Y ese mail dice exactamente, en consecuencia, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en los Estados de la Unión Europea. O sea, ha engañado a todo el mundo. Quiero decir, o sea, claro, es un mail, dices, tú eso no tiene ninguna validez. Vale, de acuerdo, pero tú estás, digamos, estás advirtiendo de que, o sea, que habláis de la ley Parot, por ejemplo, claro, que salió beneficiado también. Quiero decir que hay antecedentes en delitos de este tipo que hay por compensaciones. Yo no quiero decir que sea más justo o menos justo que uno de estos cumpla 15, 20, 30, 35 años, no sé, solo sabrá el juez con su sentencia condenatoria, que es firme, y tendrá que llevar a efecto esa condena. Pero por una cosa política, que de alguna manera, como tú decías antes, fuera de micrófonos, hay una sentencia, una resolución, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la cual advierte ya que no se puede hacer esta extraposición a las bravas, que no es válido jurídicamente, lo dicen. No es exactamente eso. No es exactamente. Creo que se hace referencia a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, ¿y se refiere a este tipo de compensaciones? Sí, es decir, que a partir del año 2014, cuando entra en vigor esta norma, con la disposición transitoria, la transitoria única, hay algún etarra que recurre ante Estrasburgo, diciendo, oye, esto es contrario a mi derecho, es decir, porque hay una norma europea que me avala y en España se ha estado aplicando hasta lo de 2014. Y llegaron a Estrasburgo y en Estrasburgo dijeron que no identificaban una vulneración de un derecho humano en la medida en la que dependía del Estado la forma en que se quería... En que era válido mantener la no compensación. Exactamente. No compensar era acorde al Convenio Europeo de Derechos Humanos. No vulnera ningún derecho humano. Más a favor. Yo además, me voy a poner de acuerdo con Salustiano en que realmente esto está pactado. Esto es una vergüenza, sí, claro. Y lo vuelvo a decir, para los socialistas es una vergüenza. Es decir, esto no hay derecho. Es decir, digamos, llevo muchos meses en esta mesa diciendo que todo lo que pasa ahora en el Partido Socialista es absolutamente deleznable y cada vez se ve más. Es decir, esto es una vergüenza para cualquier socialista de bien. Es una vergüenza porque tuvimos muchos muertos. Todos los muertos son respetables. Pero, por ejemplo, en el Partido Socialista mataron a Enrique Casas, a Fernando Buesa, a Ernest Lluch. Oye, esto es una vergüenza en la tradición socialista. Es decir, no sé cómo hemos llegado hasta aquí. No lo sé, francamente. Juan, tú me has visto despotricar aquí sí. Por muchas razones, pero bueno, y ya ver a una ministra portavoz de un gobierno socialista, bueno, ahora se dice socialcomunista, pero ella es socialista, mintiendo descaradamente, queriendo hacernos comulgar con ruedas de molino,
de que la ley esta es la misma de Mariano Rajoy, pero oiga, señora, que todos sabemos leer. Que estaba avalada por el Consejo de Estado. Que y es estaba falso, avalada por que el no es Consejo mentira de también. Estado, que emitió un informe en diciembre de 2023 y esto se habló con estas modificaciones en el verano del 2024. Pero señora, pero por favor, que es usted la portavoz del gobierno. ¿Cómo puede mentir descaradamente sobre este tema? Bueno, de la mentira política ya hablaba Platón. Todo. No, bueno, Es ya, decir, ya, que la pero una cosa mentira que- política una cosa es es una que- herramienta que- política de ya, primer pero grado. antigua. De lo que ya. se trata, perdón un segundito, Sí. Juan, es verdad, lleváis toda la razón en centrar la cuestión. Quiero decir que una cosa es la sorpresa que nos llevamos todos de que quien tenía aparentemente que votar en contra ya va todo a favor y porque Bueno. no se ha dado cuenta, Sí, porque no pero se ha dado cuenta. Y esto hubiera nos llama salido mucho. igual, hubiera Exactamente, salido sí, por igual. eso digo que una cuestión es esta, analizar, oye, ¿cómo puede ser que les haya pasado inadvertido? ¿Cómo les han engañado? Bien, eso es algo, pero lo relevante, por supuesto, es que en cualquier caso habría salido adelante y los motivos por los que esto habría salido adelante. Ya. Evidentemente es ese pacto que no se ha publicado, porque los pactos del gobierno, vamos, del Partido Socialista con Junts se No se han publicaron. publicado, sí. Luego se cumplen o no, O pero no, se sí. publicaron. Sí. Pero los de Bildu nunca los vimos. Los de Bildu no hay luz y Si ha cantillita habido, aquí. si ha habido algo eficaz en la lucha antiterrorista en los años duros, fue la implementación de la dispersión Sí. y vigilar mucho el cumplimiento de las penas, Sí, claro, la, plena palo. vigilancia penitenciaria de Sí. las... Eso ha sido de una eficacia absoluta. Sí. Entonces, todos esos instrumentos, como ahora, teóricamente, según la estrategia política ya de años atrás, es otra, pues en este caso, quizás el único argumento que podemos tener es el del poder. O sea, el poder a toda costa, ¿no? El poder por O sea, el poder. poder Claro, por da lo poder. mismo que sea, te llames Partido Bueno, Socialista, pero, que te llames... Pero ya lo dijo ayer Felipe González, que lo entrevistaron en el canal 24 Horas. Es que una cosa es tener un gobierno y otra cosa es estar en el gobierno. Exacto, es decir, exacto. no Sí, es gobernar. lo mismo. Una cosa es gobernar y Claro, otra porque es este estar. gobierno lleva muerto 1 año y poco y va a seguir así hasta que la muerte nos separe, porque aquí al final durará lo que dure, pero es que no hay producción legislativa, el país está Aquí parado. tienes un ejemplo. Bueno, ya, pero solo las cosas que interesan a la mayoría, porque para A otras la co- minoría. a la minoría A la minoritaria, para simplemente mantenerse unos en el poder y otros sacando Ir sacando tajadas. esas cosinas. Por otra parte, mientras que Alberto Núñez Feijóo emplazaba al presidente del gobierno, le decía, tiene usted 5 días para volver esto atrás, Sánchez niega que se vayan a rebajar las condenas a los Es etarras. que claro, no se rebajan. Claro, es que, Claro, es que lo es dice que- así, pero es verdad. Bueno, mira, Son las palabras, mira, es jugar con las exactamente. palabras. Claro. Jugar con las Chapote, palabras. Chapote, 6 años y 9 meses menos. Pero no se la rebaja porque ha Olarra cumplido 6 Guridi, años. Sí, 7 años y 10 meses menos. sí, Y así hasta 40. Así hasta 23, que a mí nunca me gustó la expresión esa de delitos de sangre. Esto me repelía en aquel momento. Que no, es que no está implicado un delito de sangre. Coño, pero si es el que ha montado toda la infraestructura para que llegara Para uno que llegara que otro no y conocía pegar. el sitio y asesinara, ¿no? Y apretar el Entonces ese no apretó el gatillo y los que han estado 7 meses informando de lo que hace Pepito Gutiérrez todos los días. Bueno, pues estos 23 están implicados, entre comillas, en delito de sangre y ahí está la cuarentena. 7, 6, 8. Sí, pero en realidad tiene razón, entre claro, comillas, es hacer el trampa, presidente del gobierno, fíjate, el presidente del gobierno dice, como estos tíos han cumplido 6 años en Francia, por poner algo, y estaban aquí condenados a 40, ahora aquí solo tienen que cumplir 34. Pero, Pero su condena no se ha rebajado, porque su condena total es de 40. O sea, es una forma de retorcer el argumento. Ni siquiera la condena de esta gente son cientos de años de cárcel. Ah, claro, eso además. eso Claro, por además. eso digo que es un juego de Sí, palabras sí. muy perverso. Pero Muy claro, perverso, sí. La condena no se va a rebajar. No se va a rebajar. Seguirán siendo 400 o 300 Otra o, cosa o es lo que 1000 años de cumplan, cárcel. otra, claro. Eso no se va a tocar. Claro. El límite máximo de cumplimiento, 40 años o 30, dependiendo de los casos, tampoco se va a tocar. Lo que se hace es contar distinto. Claro. Claro. Bien. Por eso dice que no se van a rebajar las condenas, No pero se no rebajan. deja de ser Ni se rebajan las condenas, ni se rebaja el cumplimiento. de las condenas. Claro. Decía José Antonio que sentía cierta vergüenza por lo que está pasando. En alguna ocasión, la temporada pasada, creo que coincidíamos ambos, él y yo, en que decíamos, cuando parece que ya más gorda que esta ya no va a ocurrir, a la semana siguiente ocurre Sí, otra. sí. Esto
En su opinión, vas- sería un capítulo más. Sí, será un capítulo más y vamos derechos a una convocatoria de algún tipo de referéndum, llámese consulta popular, no sé qué, llámese lo como se llame. Es como lo del concierto, ¿es concierto o es cupo? No es o sí es, no es una financiación. Dime cómo es una financiación singular que solo afecta a Cataluña, pero a los demás no. Oiga, pero es que vivimos en la política del eufemismo, ¿eh? De no llamar a las cosas por su nombre. Estos tíos han pactado con RC un cupo igual que el del País Vasco. Que dicho sea de paso, está en una disposición adicional de la Constitución. Exacto. Con lo cual, La te disposición lo digo. adicional. Pero bueno, han pactado eso. Y ahora, claro, todo el mundo, como ahí va de perras, ahí ya la cosa ya cambia. Pero vamos, lo siguiente será, y probablemente lo veremos, y el tema de la consulta, que no se puede hacer, pero bueno, ya está hablando ella de hacer una ley de consultas, de modificar la ley electoral, que ahora no tienen en Cataluña, que usan la ley electoral general, para meter una posibilidad de hacer consultas a la ciudadanía de Cataluña sobre no sé qué. Después preguntaré a José Antonio sobre un tema que tiene que ver con el proceso interno del PSOE. Les pregunto a Víctor y a Sebastiano. ¿Esto puede tener consecuencias en los partidos de la oposición? Parto de la base de que, tal y como decían los tres, se iba a aprobar igual, ¿vale? Se iba a aprobar igual, bien, lo único, pero bien. Pero este fallo puede tener consecuencias en los partidos de la oposición. ¿Puede haber un ruido de sables interno en estas dos formaciones, o todo está atado y bien atado, como dijo en su día aquel hombre? Yo conozco algunas declaraciones ya, tanto de Feijóo como en este caso de Santiago Abascal, y han estado en la misma línea de pedir disculpas por la situación y después a apelar a la responsabilidad colectiva, ¿no? Porque, quiero decir, es un equipo, se ha cometido un error y se asume ese error. Yo creo que lo que es la estructura de los partidos como tales, en el trabajo parlamentario y en el propio partido político, estas cosas deberían de corregirse de alguna manera, porque, como bien decía antes José Antonio, decías tú, hay muchos asesores, hay gente muy formada, ¿no? Sí. Y que tienen mucho tiempo para escudriñar estas cosas. Entonces, yo acudiría, desde un punto de vista humilde, ¿no? Yo, si tuviera la responsabilidad, acudiría a detectar con exactitud dónde ha estado el fallo y lo corregiría internamente. Que eso pueda producir dentro de la propia organización algún tipo de descalabro en cuanto a la estructura, yo creo que no tiene por qué. No, porque es que además en este caso concreto dice no, que haya dimisiones, pero es que los diputados pueden irse al grupo mixto, pero dimitir, no creo que el escaño es del diputado. Hay diputados de la Comisión de Justicia que han ofrecieron presentado sus cargos y han dicho, pero que también eso... Pero si son quieren. los técnicos, o sea, es una cuestión... O sea, los diputados pueden dimitir, por supuesto. Sí, pues se pueden ir a su casa si quieren, pero si quieren ellos, no si quiere el partido. Claro. Pero que al final es una cuestión muy técnica. Quiero decir que los diputados primero no necesariamente tienen que tener la formación para entender el contenido de esta reforma, y segundo, no tienen el tiempo para estar mirando cada una de las cosas que se les plantean delante. Es decir, que por eso tienen un montón de asesores, de técnicos, y hay un técnico, uno al menos por partido, que dijo, oye, sí, tira con esto. Seguro. Y ese es el que no leyó bien, el que si era Julio, que lo que fuera. Yo recuerdo una anécdota. anécdota. El que de verdad tenga la responsabilidad, que quieres escalar y decir, y también tiene responsabilidad el que eligió a aquel. Bueno, pero en cualquier caso estamos hablando de una responsabilidad a nivel bajo. Yo recuerdo una anécdota. Yo ahí particularmente no estoy de acuerdo contigo, pero bien, adelante. No, yo recuerdo una anécdota. Sí, se pueden exigir responsabilidades directamente a la persona responsable, Comisión de Justicia. ¿Cuántos diputados hay aquí de cada partido? A ver, ¿qué pasó con esto? Explicaciones, pum, pum, pum. Se dan las explicaciones y se toma una decisión. Es fácil, se puede hacer. Correcto. Yo creo que habría que hacerlo, porque hay cosas que no pueden pasarse por alto. Yo recuerdo una anécdota, no voy a decir el nombre del diputado ni del partido, que me dijo, estando una vez allí en el Congreso, le entran por la puerta un manojo enorme y era la documentación del AVE. Eran 20.000 folios, o sea, nada. Sí, claro. Y dice, ¿cómo voy a leer yo eso? Bueno, me dije yo, pensando desde el que está afuera, bueno, es que no lo tienes que leer tú. O sea, hay un equipo, hay una serie de gente que se le suelta eso, se le da 15 días y después con las conclusiones tú ya defiendes políticamente lo que tengas que defender.
Pero claro, eso tiene que funcionar, pero con una grasa facilón. Claro, porque es que además... Que se haya colado esto es la suerte de la artimaña, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor lo intentan hacer 300 veces y no sale. Y no ninguna sale. vez. Esta vez les ha salido. toda Sí, pero es que probabilidad. además en el trabajo parlamentario hay otra cosa. Y es que, claro, no es lo mismo tener un grupo parlamentario de 150 que un grupo parlamentario de 10, porque los asuntos son los mismos para todos Se los grupos. come. Claro, el que son 10 diputados, esto se le puede pasar, digo yo, porque claro, es que la montaña de trabajo, si quieres asistir a todo, es vamos, inabarcable. Pero en un grupo parlamentario de 150 o 140, bueno, no sé cuántos son, bueno, la verdad. Es sin Les pensar. preguntaba a Salustiano y a Víctor Martínez sobre el tema de la oposición. Le pregunto, José Antonio, vamos a ver, estaremos como aproximadamente a 20, 30 minutos de que leamos que Emiliano García Paje afirma que no tolerará que esto salga adelante. ¿Usted sigue creyendo en Emiliano García Paje? ¿O creyó alguna vez? Cada vez que hay algo de esto, Emiliano García Paje dice no toleraré, pero luego parece que tolera. Yo todo. creo que esto se disolverá en algún momento como un azucarillo. Es cierto que empieza a haber tensiones, porque claro, ya llevamos un año de legislatura, ponte que vaya a haber otros dos, dependiendo de cómo evolucione el caso de Begoña Gómez, Que es otro. que es otra derivada del asunto, y la gente ya se empieza a poner nerviosa, porque claro, es que ahora hay que ir a tu elector en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, donde ganó Emiliano García Paje de milagro, Sí, la por un mayoría escaño. absoluta, por un escaño, y decirle, no, es que vamos a hacer una financiación para Cataluña que a ti te va a dejar sin hospital. Y entonces, claro, ahí la gente ya empieza a ver marea. El Tudanca, Sí. Gallardo en Extremadura, que ganó al candidato de Ferraz. Yo nunca he entendido por qué tiene que haber candidatos de Ferraz, no lo entiendo. O sea, tú tienes una federación y el secretario general aquí es Adrián Barbón. Y bueno, y si quieres ser tú, pues te presentas aquí. No, es que Ferraz dice... Se supone que somos un partido federal, hay un comité federal. Sí. Bueno, pues no, pues todo el mundo es a decirle cosas a las federaciones y tal, ¿no? Entonces, ya veo grietas, Gallardo, Lobato, que lo quisieron tirar y no pueden. A Tudanca en Castilla-León. Lambán se lo lleva de calle su gente, porque tal. La Diana Morán en Valencia está que si sí, que si no. Desde luego la Pilar Alegría no va a estar de secretaria general en Aragón porque no. Y entonces todo esto empieza a haber movimientos, que es lo que siempre pasó en este partido, que hay movimientos desde abajo. Pero claro, llegará un momento que esto se disolverá, de alguna manera, o sea, seguro, pero claro, mientras tanto... Y no creo que Emiliano García Paje sea la sucesión de Pedro Sánchez. No pregunto la sucesión. Digo, si se llega, la militancia socialista crítica con la actual dirección, empieza a estar harta de Emiliano García Paje, que siempre dice, no toleraré... Sí, bueno, claro, sí, un poco, sí, también. Es decir, oye, si no lo vas a tolerar, pues no lo toleres, pero... Claro, que bueno, tampoco ha hecho puede alguna tolerar cosa, o no tolerar. Sí, pero está un poco en aquello de Gila de... Lo detuve al asesino diciendo ¿cómo era? Con cosas subliminales. Alguien ha matado a alguien. Y al final se entregó porque ya no podía más con su conciencia. Pues esto es lo mismo. Alguien ha pedido un cupo para Cataluña. Alguien ha hecho esto de los etarras. Claro, oye, pero coño. Comprendo. Comprendo. Pregunto también a los tres, volviendo al tema de la oposición, ¿esto abre una puerta a una posible sucesión en el Partido Popular? Digo, concreto, en prensa aparece hoy que algunos antiguos militantes del Partido Popular dicen, por menos se cargaron a Casado. ¿Se cargaron aquí? A Casado. Aparece en Bueno, prensa yo hoy, creo que no por es- menos Yo creo se que cargaron no. a Casado. Yo creo que No es va por- comparable lo de a Casado se lo cargaron por bastante más. Sonia, Sí, yo creo que sí. textualmente decían, por menos Ya. se cargaron a Casado. No, pero es que esto, entre otras cosas, cuando hablamos de pedir responsabilidades, la responsabilidad es siempre por una actuación. Aquí no ha habido consecuencia ninguna de esa actuación, porque lo que estamos insistiendo todo el rato, que no es Hubiera salido una igual. decisión. Claro, es que ese es el punto clave. Dices, oye, ¿qué pasó como consecuencia de esto que hiciste? Lo hiciste mal, pero ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada. Dices, hombre, pues puestos a equivocarte, mejor que te equivoques en algo que no tiene consecuencias, ¿no? Me parece
vamos, un análisis desnortado. Lo de Desnortado, decir que esto tiene que tener unas consecuencias al más alto nivel, porque no ha sido una decisión en absoluto política, es una decisión técnica, no es política. Y por eso digo que los responsables son los técnicos. Como mucho los políticos que eligieron directamente al técnico. Pero vamos, que no puedes escalar porque no es algo político, no es una voluntad del PP que de repente diga, oye, vamos a excarcelar etarras, ¿no? No. Eso sí sería una decisión que pudiese Quizás tener una consecuencia política. No es una decisión del PP decir vamos a escarcelar etarras. Lo que transmite a la ciudadanía, y hablo a nivel calle, a nivel cafetería, es no di golpe en todo el mes. Me pusieron aquello y yo firmé. O sea, y no me interesó lo que era, porque mira qué bien me lo llevo, además un buen puñadín, ¿vale? No es un milubrista, ¿vale? Y firmé y allá fue, y mira, luego se supo. Claro, pues que dice Salustiano, 12.000 folios del AVE y 15.000 de las presas de no sé qué y 20.000 de los océanos. Pero 12.000 folios del AVE yo nunca los voy a tener que leer, porque nunca voy a ser diputado y nunca voy a tener que cobrar lo que un diputado. Pero si yo voy en una lista y cobro lo que un diputado, a lo mejor tengo que leer los 12.000 folios del AVE. Porque yo a lo mejor tengo que quedarme a hacer horas extras en mi trabajo, cuando el diputado no. Es decir, cada uno con lo de él. Sí, pero o sea, mira, Salustiano fue coronel. Y si caían bombas, caía encima de él. No caía encima del que era maestro escuelas que estaba poniendo clase en el encerado. De verdad que lo entiendo. Entonces, pero va a su sueldo. Pero el Por problema de seguir lo con del con el ejemplo de Salustiano, como Sí. coronel de un regimiento, pues claro, si en la cocina ha habido un error, pues bueno, ha habido un error, pero lo más que puede pasar es que el error lo pague el sargento de cocina, digo yo. Claro, pero Depende del error. Depende Depende del error, pero Depende el qué error. coronel no, o sea, Claro, no, pero La en este- responsabilidad no es compartida. Claro, O sea que- claro. en Depende esta qué error. cuestión, No, un estoy segundito, de acuerdo. ¿no? Mira. por intentar cerrar Sí, el argumento. sí, pero Sí, un por momento. favor, Víctor. 12.000 folios del AVE. La cuestión no es que no tengo tiempo para leerlos, es que tampoco los entiendo, porque yo no soy técnico en cuestiones del AVE. Correcto. Para entender, yo soy profesor de Derecho Penal en la universidad, para entender toda la situación que ha ocurrido, he tenido que echarle un rato, yo esto no me lo sabía, he tenido que echar un rato para estudiar. a las dos leyes. ¿no? Claro, que si la ley del 14, 14. que si la decisión marco del 8, que hay dos decisiones marco distintas Previas. del 8, que si las resoluciones del Tribunal Supremo entre el 2010 y el 2014, que si luego lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quiero decir, es un follón. Y yo conozco todos estos conceptos, pero he tenido que estudiármelo para entenderlo. Correcto. Quiero decir que los diputados, yo no conozco a ninguno que sea profesor de Derecho Penal. Con lo cual ni siquiera tiene que Que conocer entender esa materia. los conceptos. Hasta Es como en- para en mí, esos si me que pones están- los 12.000 los que folios están de en la en la Comisión de que por Justicia. mucho, aunque sean 12 folios, Sí, dices, sí. coño, 12 folios los lees en un Sí, ratín, pero no los voy a pero entender. no los entiendo. No los voy a entender. Volviendo- Entonces, Pero para mira- eso cojo un técnico que me dice, oye, nada, esto bótalo que está correcto. Volviendo Víctor. al principio de tu pregunta, no puedes comparar el peso político de Alberto Núñez Feijóo con el peso político de Casado. O sea, es una cosa, vamos... es- No. y aquí- Yo baso la pregunta en un titular que aparece hoy en prensa, Ya, ya. donde dice militantes, antiguos militantes del particular, dicen, por menos se cargaron a Casado. Sí, bueno, por menos Entonces, no. O sea, Mira, hay una cosa en la Comisión de Justicia, como en todas las comisiones, los partidos políticos en general, los que yo conozco más de cerca, suelen colocar a diputados que Sí. tienen formación previa en Sí, esos sí, sí, temas. no. O sea, es decir, eso es un previo que suele darse en unos partidos más que en otros. En unos Claro, el que tiene se 10 hay tiene que ir a gente muy todo. formada y en otros los hay oyentes, ¿no? Que incluso no han acabado el bachiller, pero están allí. Yo no iría tanto a la parte práctica concreta de este desastre, ¿no? Que esto es un desastre sobre todo a nivel de población, o ¿cómo entiende esto? Pero yo voy a levantar una bandera por los políticos en ejercicio. Yo creo que no hay que ser tan agresivo con los representantes públicos, indiferentemente de que haya mucha mediocridad y mucho jeta en la política española. Pero yo sé que hay gente que también está comprometida con su trabajo y Lógico, hacen lo que pueden. Lógico. Entonces, no se puede meter todo en un mismo saco. Y ese que dice, pero estos tíos que están ahí cobrando este dinero, ¿cómo se les escapa? Que no van nunca La al generalidad de ley, aplicarla a todos por igual, yo creo que no es válido. ¿eh? En eso estamos de acuerdo. Bueno, sus señorías se habían reunido en el Congreso a priori para hablar de la inmigración, pero luego todo esto eclipsó al tema de la inmigración. Y bueno, pues ha habido también cruce de declaraciones. El presidente del Gobierno ha dicho: los españoles somos hijos de la inmigración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Pedro Sánchez ha calificado de imprescindible
la llegada de extranjeros a nuestro país y ha acusado a Partido Popular y a Vox de crear un monstruo de la inmigración. El caso es que se ha vuelto a batir un récord en la llegada, un récord en cuanto al número de llegada de inmigrantes ilegales, sobre todo a las costas de Canarias. Los centros de acogida del archipiélago están desbordados y las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo en el reparto de los MENAs. África escala hacia arriba, quiere cruzar Europa y el puente principal que tiene es España. Comenzaba antes, no sé quién comenzaba Víctor. Bueno, comienzo por Salustiano, por ejemplo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? El tema de la inmigración aparece en el CIS como la principal preocupación de los españoles. Este último barómetro, en el CIS de Tezanos aparece... Teniendo en cuenta que es el CIS de Tezanos, me parece como el técnicamente principal... yo como sociólogo pondría... Pero bien, en este caso Correcto. parece ser que es un... Además estaba en puesto 7º, 9º. Y ha ascendido hasta... Sí. El número 1. Quiere decir que es el impacto también de la afluencia masiva, es que ha habido un crecimiento exponencial, sobre todo en estos 3 últimos años. Y concretamente el tema de Canarias es gravísimo. Y después los sucesivos conatos que ha habido en Ceuta y en Melilla, como esa especie de aquí estamos, pero no, ahora actúa Marruecos y lo para, tal. En fin, es un tema que preocupa a la gente, no ya por el hecho de vivir en Ceuta o en Melilla, sino por el hecho de ver que es un problema que se está desbordando. Yo creo que, claro, es que hablar esto y hablar de política a la vez es complicado, pero yo siempre que me gusta hacer análisis político, yo creo que cuando sobre un tema, una preocupación de la ciudadanía, se actúa desde la política única y exclusivamente con ideología pura y dura, el problema es irresoluto. Siempre. O sea, no se toma ni una sola medida práctica. Sí. Yo estoy convencido que tú dices a cualquier partido político, digamos, en ese arco de que podamos entender que son mínimamente racionales y sensibles, que la inmigración tiene que estar controlada, o sea, tiene que ser regular y ordenada, y es que lo dicen hasta los programas políticos de los partidos. Pero claro, sí, regular y ordenada, ¿cómo? Ahora el cómo. Entonces el cómo es buscar esas medidas que de alguna manera hayan dado. Además tenemos ejemplos en Europa de que ha habido gobiernos que han tomado medidas que no han sido prácticas y otras que así lo han sido. Entonces, oye, hay que copiar también, ¿no? Hay que empezar a... Y entonces, pero esa política no está en marcha. O sea, aquí el problema está creciendo y hay como una especie de no asunción de responsabilidad, y entonces a lo que me dedico desde el poder, repito, estamos hablando otra vez de poder. Antes hablábamos de poder con esto de la excarcelación de etarras. Aquí hablamos también de poder. Sí. Porque hay que decir, entonces, ¿qué hago? ¿Demonizo a la oposición? ¿Cómo? Le digo, es que lo que ha dicho hoy en la sesión del Parlamento, yo tengo que reconocer que me cuesta ya un poco analizar los discursos políticos del presidente del gobierno. Pero lo que le han preparado hoy, lo que ha escrito, asimilando ese cayuco que tenemos en la televisión, a una especie de cayuco de españoles que en Venezuela, en los años no sé cuánto, llegaban allí muertos de hambre. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Pero de qué estás hablando? Pero todo, y que se morían. O sea, esta estructura de la sensibilidad llevada a un infantilismo de mensaje que no conduce a nada. Y que si alguien quiere que vayan las fragatas a bombardear cayucos, pero vamos a ver, vamos a sostener un poco los argumentos con datos fiables. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué responsabilidad asume usted en esta situación? Ahí tiene que dar en las sesiones de control. Dice, yo asumo esta responsabilidad. No asume nada. Se lanza absolutamente a demonizar a aquellos que mantienen otras posiciones y que de alguna manera quieren regular esta situación para que no nos desborde. Lo que es evidente es que el problema de la inmigración es fruto, en un tanto por ciento elevadísimo, de un efecto llamada. Y ese efecto llamada está en estados de la Unión que lo facilitan más que otros. Y las corrientes de inmigración están llegando más a los países de efecto llamada claro que a los que no lo tienen. Por lo tanto, tenemos que hacernoslo ver, ¿no? Yo pienso. Voy con Víctor y con José Antonio. Sí, yo creo que para analizar esta cuestión hay que entender que hay dos planos muy diferentes. Uno es el del discurso político, ¿no? Donde recuperamos la pelea entre el PSOE y el PP. Sí. Y otro es la política real que se ejercita, ¿no? Que llaman en alemán la realpolitik. La realpolitik. Efectivamente. Y sin movernos de este gobierno, en la primera legislatura de 3 que anduvo, ¿os acordáis cuando llegó el Open Arms a Valencia? Sí. Fueron 6 u 8 ministros a recibir a aquellos... El primer acto del presidente del gobierno. Sí, fue el primer acto. Uno y no más.
Uno y no más. Es decir, hubo uno para construir un discurso Sí. buenista, generoso, frente a un hombre de paja terrible. Eso, el buenismo, sí. Pero en el ejercicio político, en el ejercicio real, no volvieron a aceptar a ninguno. Sabéis, vamos, las denuncias que tiene el ministro del Interior, el nuestro, el de ahora, Marlaska, por Sí. los líos que hubo en Ceuta. En la valla de Ceuta. Efectivamente, este ministro del Interior, no uno de No, Vox pero ni del sí. PP, este ministro del Interior. Es decir, el gobierno que está ahora mismo dice unas cosas porque en el discurso le cuadran muy bien, sobre La todo ideología, sí. por todo. Sí, es una ideología que Buenista. es buenista y que es muy agradable fundamentalmente a los socios suyos, pero en el ejercicio hace otra cosa y en el ejercicio es prácticamente idéntico a lo que podría estar haciendo el PP. ¿no? Idéntico. Pero como están en el enfrentamiento radical como consecuencia de la ideología, es decir, de esto de los dos bloques y construir el muro frente a tal, da igual lo que yo haga. Nosotros los ciudadanos tenemos muy difícil saber cuál es exactamente el ejercicio de la política migratoria. Es muy difícil saberlo, porque no estamos en la valla de Ceuta, no estamos en Canarias, no estamos viéndolo. Pero lo cierto es que todas, ¿acordáis cuando vinieron que fue a Melilla? Esa especie de invasión que hubo. sí, El sí. gobierno no dijo bienvenidos todos, mandó allá una serie de gente para expulsarlos inmediatamente. Sí, sí, sí. Es Entraban decir, por un lado y salían por el otro. Efectivamente, y eso no fue porque abriéramos las compuertas, precisamente fue porque las cerramos e hicimos lo necesario para defender las fronteras, ¿no? Con el gobierno del PSOE. El problema es que aquí, siendo un problema efectivo, no pueden ponerse de acuerdo porque hay un grupo, vamos, el que está ahora mismo en el gobierno, el PSOE, Pedro Sánchez, Sí. que tiene construido toda su posición política con esta ideología construida frente a la oposición. Voy con José Antonio. Sí, bueno, es que claro, es que como bien dices, el tema este de la inmigración, como otros muchos temas, debería de ser motivo de un pacto de Estado. No hay otra manera de hacer eso. Porque claro, como bien No, dices, no hay otra los manera. muros inhabilitan en los acuerdos, es evidente. Y más, no todos pensamos de la misma manera. Aquí hay muchísima ideología metida, mucha ideología woke, somos muy buenos. Pero mucha ideología contada. Contada, No sé contada, si no ejercida. real, sí, sí. Eso es lo que yo Y el pienso. problema es muy poliédrico, porque hay muchas cosas. Primero, ¿por qué viene la gente de África a Europa? Pues buscando una vida mejor, obviamente, que no tienen en sus países. La Unión Europea debería firmar acuerdos con los países digamos, del Sahara y del sur del Sahara para desarrollar en la medida de lo posible esas zonas con inversiones, con lo que sea, y evitar que la gente... José Antonio, le interrumpo, perdón. ¿Esto sería un neocolonialismo? Es decir, Bueno, invertir claro, en no sé, claro, pero en es origen. que ¿Sería yo un conozco neocolonialismo? países digamos, del sur del Sahara, en Liberia y Senegal y estas zonas, y lo que necesitan esas zonas es un desarrollo, que no que la gente esté mano sobre mano. Entonces, si resulta que tus empresas pueden desarrollar los países, pues haz acuerdos para que eso pase y eso bajará, porque a nadie supongo que se le ocurre que es una cosa divertidísima cruzar los 4.000 kilómetros de Sahara. No. Digo No, yo, no parece. no sé. Bueno, segundo, hecho eso, bueno, Italia lo está haciendo con Túnez y con Libia, ¿no? Están intentando desarrollar esas zonas y ha bajado mucho la llegada de inmigrantes a Italia, Lampedusa, que es el punto más cercano de Europa a África. Dicho eso, evidentemente Frontex tenía que estar defendiendo evitar la salida de cayucos al mar. ¿Cómo se evita? Pues poniéndolos en la raya, decir, oiga, la fragata no sé qué, el Frontex no sé qué, pues el cayuco que llega lo devuelves a Senegal y se acabó. Eso tenía que estar pasando ya. Luego, hay una catástrofe humanitaria porque tenemos 30.000 señores y señoras en Canarias, ¿verdad? Y están todos hacinados en unos centros que no se puede. Coño, pues llama a la UME y hace un campamento para 2.000 personas. ¿Para qué tenemos la UME? Coño, hace un campamento en Canarias para 2.000 personas, pero están hacinados en no sé qué. No hicimos hospitales de campaña cuando vino la UME, un cuerpo Sí, sí, absolutamente maravilloso, Sí. que fue de las únicas cosas buenas que hizo Zapatero, crear la UME. Sí. Vale, de acuerdo. bueno, claro. Y ponla a trabajar, es decir, no entiendo que no haya racionalidad en el asunto. Luego, dicho sea de paso, es evidente que España necesita inmigración controlada y aunque se me tache de racista y xenófobo por el buenismo correspondiente,
Yo eso lo haría con Latinoamérica. Es decir, oiga, mire, sí. ¿Por qué? Pues porque somos los mismos, tenemos la misma forma de ver la vida y será mucho mejor hacer una inmigración controlada, fácil de absorber y de integrar, que no esta inmigración descontrolada de gentes que sí, que tienen todos los derechos, y estoy de acuerdo con todo eso, pero que evidentemente tienen muchas más dificultades de asimilación. Esto está pasando en Francia. En Francia hay unos guetos a los alrededores de París donde la policía casi no puede ni entrar y son gente que vinieron en su día de Argelia, cuando Argelia se declaró independiente, los Pieds Noirs que llaman, y ahora son la segunda y la tercera generación de Pieds Noirs que siguen sin asimilar la cultura francesa. Y entonces, claro, pues hay unos problemas pavorosos, que por otro lado implican que los ciudadanos franceses pues voten más a la extrema derecha. Pues claro, es que esa cultura es tan francesa. Se habla, dice, es un discurso xenófobo porque se asocia a la inmigración con un problema de seguridad. Digo, bueno, pues veamos, ¿hay una relación directa? Pues no lo ¿A sé. la inmigración en general? No, a lo mejor no, pero si está una tercera generación, como bien dice José Antonio, que no se ha integrado y que no ha asimilado la propia cultura, tenemos un problema de seguridad. Porque su cultura... España no lo tenemos. No, gracias a Dios, pero bueno, estamos en ello, como decía Aznar, con acento americano, ¿no? Sí. Estamos en ello, quiero decir, porque a lo mejor... yo recuerdo, ¿os acordáis en el parque de invierno que hubo un centro de menores extranjeros que de la noche a la mañana no se podía, las chicas jóvenes de noche no podían ir a casa? Había lío hoy y mañana también. Sí, o sea, era, claro, entonces eso no te toca hasta que un día te toca. Quiero decir, esto es demonizar al extranjero que está en esa situación de vulnerabilidad, menores incluso. No, es una realidad objetiva. Vete a los datos que tiene la policía, por ejemplo en Valencia, de índice de delitos cometidos por personas extranjeras, o por ejemplo en Madrid y en Barcelona. O sea, es que están por encima del 60 y el 70%. Incluso la población reclusa. La población reclusa en Cataluña está por encima del 50% ya población extranjera. Y de algún país en concreto, el que más. No lo voy a citar, pero todos sabéis cuál es. Entonces, claro, cerramos también los ojos con eso y todos somos buenos. Claro, porque no te toca la parte de la ley. Entonces, ¿para qué está el político? Para resolver eso. No, pero no, estamos en la ideología. En decirle a la oposición que es xenófobo, que es racista y tal. Y yo aquí, ¿qué he hecho? Porque llevamos 6 años de gobierno de coalición progresista, ¿no? Y esto es un problema que ha crecido en estos últimos, exponencialmente, en estos últimos, vamos a poner 3-4 años últimos, ha sido brutal. ¿Qué medida? Y tú dices que al final, o decías tú, Víctor, que al final, si estuviera el PP, aplicaría una política parecida. Sí, pero las generales de la ley no puede ser un pacto, decir, bueno, pues distribuimos los menas por comunidades, que vayan asociando, o sea, vamos dejando el problema latente. El problema son menores. Los menores, hay unas leyes internacionales que avalan su continuidad, ¿qué? Claro, entonces estos temas son mucho más complejos de lo que parece. Claro. Entonces hacer un discurso puramente político, ideológico con estos temas hace que el tema crezca y que yo confío en que no nos convirtamos en esos barrios de Birmingham o de la banlieue francesa donde no se puede entrar con un crucifijo aquí porque te miran mal y te echan. No, es que además eso que dice Salustiano es verdad. Hay dos problemas. Uno es el problema de los 30.000 personas que han llegado y otro es el problema de los 6.000 niños que han llegado. Es decir, los 30.000 tendrán el tratamiento que tengan que tener, pero es que los 6.000 es que tienen derecho por los tratados internacionales y el Estado tiene la obligación de ampararlos. Y buscar la posibilidad de retorno con sus familias. Como si fuera un niño huérfano español que se queda sin padres y el Estado sabes se que hace lo de los cargo. niños también tiene su casuística, porque en Aragón se hicieron las pruebas de tal y resulta que el 80-90% aparentemente eran mayores de edad. Te doy la razón, pero son dos problemas. Uno es el MENA y otro es el inmigrante legislación adulto, distinta, digamos. Sí, adulto. Víctor. Sí, no, nada, yo simplemente quería añadir una pequeña consideración a lo que estáis diciendo. Como estáis diciendo todo el mundo todo el rato, lo de hay quien me llamaría racista por decir estas cosas y tal. Creo, por lo que os estoy oyendo, que en ningún caso es una cuestión de racismo. Quiero decir,
Digo, ya que os lo habéis llamado, yo os llevo la contraria. Creo que no tiene nada de racista lo que estáis diciendo y fundamentalmente estos problemas que se suelen ligar de violencia o crímenes con inmigración, creo que no tienen tanto que ver, y más o menos entiendo que estáis de acuerdo, si no me lo decís, con el color de la piel de quien sea, sino con la circunstancia socioeconómica de quien sea. Es decir, que no es... y siempre se dice, y con razón, dice, joder, es que claro, los jeques son árabes también, pero... De esos no decís que cometen delitos, claro, porque no los cometen, porque no necesitan. Porque los futbolistas, ni los futbolistas, porque es una cuestión que no tiene tanto que ver. Nuestro gobierno y nuestra administración fomenta que aquel extranjero que viene a España y se compre una casa que vale más de medio millón de euros, ese tiene el permiso de residencia. O sea que eso lo estamos practicando. Eso es claro, si vienes con pasta... toma el permiso de residencia, cómprate una casa en Marbella, sube el precio de las casas de Marbella y listo, no hay ningún problema viniendo con pasta, pero viniendo con una mano detrás y otra adelante, es otro tema. Citaba antes José Antonio la idoneidad de que la inmigración que llegase, bueno, pues fuese la de los países iberoamericanos, esos países considerados hermanos, y muchas veces, bueno, pues los habitantes de estos países se refieren a España como la madre patria, en este caso. Bueno, pues las relaciones con los países iberoamericanos quizás no pasan por su mejor momento, al menos con algunos. Primero fue un choque con Argentina, de Milei. Después vino ayer, hoy y mañana con la Venezuela de Maduro. La última que se subió al carro fue la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues con estas declaraciones de que España, una vez más, España debería pedir perdón por la conquista de América, por el descubrimiento, el rey Felipe debería de pedir perdón, bla, 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 bla. Bien, todo esto. Estamos unos días de la fiesta de la Hispanidad, que esta vez no va a ser fiesta, porque cae de sábado, con lo cual, bueno, pues solo aquella inmensa minoría de personas que trabajan los sábados se beneficiarán de esta fiesta. No es de estas que caen de domingo y pasan para lunes, no. Perdimos una fiesta, en definitiva. Bien, con estos ingredientes sobre la mesa, y mañana saldrá otro país iberoamericano, y después otro, dirá que Cortés y que Pizarro y que, bueno, Valdivia y todos aquellos, que a pedir perdón. ¿Hay por qué celebrar la fiesta de la Hispanidad, José Antonio? ¿Hay motivos bueno, para esto? Y supongo que como salustiano también, bueno, yo soy hijo de militar, él es militar. Sí. Yo estoy muy orgulloso de ser Hijo de español. militar también. Hijo de militar también. Sí. Yo estoy muy orgulloso de ser español, es decir, Ajá. la hispanidad es algo maravilloso, es decir, nosotros civilizamos medio mundo. Sí, Con sí. nuestras banderas, que entonces no era la roja iguana, pero civilizamos medio mundo. Es decir, en América hay universidades creadas en el siglo XVI. Sí, sí. Muchas, no una ni dos. Hay catedrales, claro. Bueno, en concreto en México, Hernán Cortés fue con 500 castellanos Sí. y apoyando las tribus que estaban sojuzgadas por los aztecas, consiguió liberarlas y creó el virreinato. Pero es que en la Constitución de 1812, bueno, la reina católica, Isabel, Sí. ya dijo que todos los indígenas de Latinoamérica eran iguales que los españoles, eran todos súbditos suyos y merecían las mismas cosas y los mismos derechos. Otra cosa es que luego hubiera lo que hubiera, pero bueno, pero el corpus, la idea general era esa, de hacer hospitales donde se trataba lo mismo a los indios que a los españoles. En fin, todo eso es así, o sea, no tenemos por qué avergonzarnos y, por supuesto, pedir perdón, pues claro, podemos pedir perdón porque podemos decirle a Roma que nos pida perdón por haber asesinado a Viriato. ¿Por qué Italia no nos pide perdón por haber asesinado a Viriato? Digo yo, no sé. En fin, que todo esto es una estupidez, joder. En una palabra. En una palabra, joder. En una palabra. En una palabra. A mí que y además un señor que se apellida López Obrador, López de López y Obrador de hacer pan, no me puede decir a mí, que yo no fui a América a conquistarles, fue su abuelo el que fue a América, que le pida perdón. ¿Pero por qué? Lo primero que tendríamos que hacer en España es hacer una revisión a fondo de nuestro sistema educativo. Y estar orgullosos de nuestras... Pero sin el sistema educativo español, a raíz de este día, que teóricamente, legalmente es el día de la fiesta nacional española, Sí, sí. la Hispanidad es un añadido, que Sí, pero es legalmente por la ley del 87 día de la fiesta nacional. Y simboliza la efemérides histórica del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón tocó lo que hoy son las Bahamas, ¿no? Pensando que eran las Indias. Entonces, hay que analizar. Yo soy un absoluto creyente, luchador, enfermizo y
y brutal contra la leyenda negra. Yo creo que hay que dar el callo a todos los niveles, pero a niveles familiares, personales. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué historia han contado aquí? ¿Y qué tiene que ver con la realidad? Confrontar eso. Pero claro, si tenemos un ministro de Cultura que ha dicho que hay que descolonizar los museos españoles... Es que es un ministro de Incultura. Houston, tenemos un problema, ¿no? Sí, o dos. Entonces, claro, el sistema educativo, ¿cómo se aprovecha en el sistema educativo español la llegada de estas fechas, como se celebra el Día de la Paz, el Día de no sé qué, el Día de la Solidaridad? ¿Cómo se les explica a los niños realmente esto? O sea, quiero decir, ¿cómo se traslada unos hechos objetivos, como dice Marcelo Guilo en sus libros últimos que ha publicado, que yo me parece de obligada lectura muchos de ellos, y que lo tenga que venir a transponer aquí un argentino, pues manda narices que no haya... Tampoco está mal, ¿eh? Viene muy bien, porque la realidad es esa. El mestizaje, lo que tú comentabas, cómo ha habido una unión... Bueno, yo he estado en el monasterio de San Vicente, en Salamanca, hace 3 meses, y quedé impresionado de los documentos de las leyes de Indias, que están expuestos y están con voz y tal. Y es una defensa a ultranza de los religiosos. Aprendían las lenguas de los indígenas y se las enseñaban para que no se perdieran. O sea, esa labor que debería ser hoy por hoy, yo creo que reforzar la idea de la nación española, pero porque hay de lo que sentirse orgulloso en positivo. O sea, y se confronta con los hechos. Evidentemente que ha habido hechos execrables, como todos los lados, pero evidentemente ha sido una difusión de unos nexos hacia unas poblaciones que, bueno, y estos que están en contra de Hernán Cortés, teóricamente no suelen ser indígenas, ¿eh? No, claro. Suelen ser los llamados criollos, ¿no? O sea, es decir, criar cuervos. Entonces, es muy lamentable, pero yo aprovecharía siempre este día de la fiesta nacional y de la hispanidad, que creo que es muy necesario. Como dice la ley, se celebra la proyección lingüística, religiosa y cultural de España hacia el mundo, nexo de unión espiritual entre personas de territorios lejanos, pero con una tradición compartida. Se recuerdan nuestros primeros pasos como nación. Ay, amigo, estamos tocando la nación española. ¿Tenemos dentro de España ahí está el problema. amigos de la nación o tenemos políticamente estructuras políticas que están continuamente metiendo toxicidad sobre esa idea porque es algo imperialista y porque López Obrador lo dice? Sí. Víctor. Sí, nada, yo voy a poner el foco en una cosa distinta de la que lo estáis haciendo, porque dice, hay que celebrar la hispanidad. Yo respondo que rotundamente sí. Sí. Pero vosotros os habéis ido a la historia y con toda razón. Ya. Pero yo me quiero quedar en el presente. Es decir, el presente está explicado por la historia, por supuesto, pero prescindiendo del pasado y del análisis del pasado que hagamos, que yo comparto con vosotros, que es muy positivo, pero hablando del presente, compartimos muchas cosas con Hispanoamérica. Muchas cosas. Bueno, digo Hispanoamérica, Centroamérica y México. Claro. Y la explicación de por qué tiene un fundamento histórico, por supuesto, pero ahora mismo. Es decir, no hace falta reivindicar a Hernán Cortés. Es decir, basta con ver lo que tenemos ahora para decir, joder, si es que somos lo mismo. Prácticamente lo mismo. ¿Qué me diferencia a mí de un señor de México DF? Pues prácticamente nada. Prácticamente nada. Es un pequeño matiz que puede diferenciarme más de un señor de Albacete con el que tenga menos relación por profesional o que me gusta el fútbol o no me gusta el fútbol, etc. Es decir, es el presente el que ahora mismo a mí me lleva a decir quiero celebrar la hispanidad, por supuesto, y además intentar proyectar un desarrollo que es positivo de esta idea presente. Que se puede hacer una batalla cultural es imprescindible. Cultural en el sentido histórico, ¿no? De decir, contra la leyenda negra, justificar, pero yo me centraría para responder a la pregunta hoy. Sí, yo quería hacer un par de aportaciones más. Es que además España siempre ha considerado al resto de, digamos, de lo que es el mundo español como parte nuestra, es decir, eran provincias. Sí. En la Constitución de Cádiz hubo representantes de las provincias americanas, firmaron, estuvieron aquí, hasta de Filipinas vino gente. Sí. ¿Os acordaréis que en época de Franco, Guinea Ecuatorial era una provincia española y el Sahara otra? Y hay sellos claro. Sellos. Hay una colección de sellos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de los años 50 o 60, en donde viene un sello por cada provincia. Y viene Guinea y viene el Sahara español. Es decir, nosotros siempre hemos tenido un concepto igualitario, por decirlo así, de todas las zonas en las que hemos estado.
Y eso es muy respetable. Sí, coincido con Salustiano en que en este país parece que hay mucha gente que no le gusta ser español o no Sí, le pero gusta eso es la una- nación española en general y prefieren, en pero lugar eso es de una estudiar el película Ebro, distinta. prefieren estudiar el Arroyo Pormenande. Pues bueno, muy bien, pues eso es un problema de la gente, ¿no? Lo más preocupante es, por ejemplo, en esta efemérides que estamos hablando ya hace octubre, yo quiero saber qué se está enseñando en una icastola. Claro, pues eso, el Quiero arroyo, saber el arroyo cómo se que está pasa... explicando esto en una icastola, por ejemplo. Sí, Bueno, sí, lo sabes. no se está sí, lo sé. explicando. sabes. ¿Cómo se está sabes. aplicando Lo esto sabes, en lo sabes. Cataluña? Te Lo voy, sabes. te voy a responder, Salustiano, que Claro. en una icastola, Sí. esta efemérides se está enseñando lo mismo que en un colegio público de Oviedo, Gijón o Avilés. Sí. Nada. O sea, nada. Bueno, no, Nada. Probablemente. Oviedo Gijón Nada. Avilés, Nada. gracias a Dios, entre comillas, Vamos a ver. el virus del nacionalismo escucha, de Campanario celebran el Día de todavía la no Paz. ha llegado tanto. Escucha, celebran el Día de la Paz, celebran el Amaguesto, celebran el Carnaval, celebran Todo, en todo. algunos Halloween, Sí. celebran todo. El Día de España no. Mira, hay un diputado de nuestro arco parlamentario asturiano que emplea un término que a mí me hace gracia, pero a la vez me Te gusta. entristece. Dice, esto con el bable en las escuelines, vamos a las asturcholas. Las Claro. turcholas, claro. ¿La asturchola qué es? Sí, La sí. asturchola pues es el identitarismo de Campanario, el patriotismo de Campanario, el facilón, que llamo, Sí. bueno, vacilón no, y yo estoy muy orgulloso de ser asturiano, mi madre de Polayanda, mi padre de Gadeo, oye, yo de Oviedo, y que me quiten lo bailado. O sea, Exacto. quiero decir, y yo recuerdo perfectamente mis destinos fuera de Asturias, que estaba en la cola del comedor, es que lo recuerdo como si fuera hoy, y algunos soldados se enteraban de que el teniente era asturiano. Entonces, ¿qué hacían? Cuando pasaban cerca, hablaban alto con acento asturiano. Ah. Para que yo me giraba siempre. Claro. Porque Te ostras, llama la he atención. oído algo Sí, que es lo mío. que te Entonces, eso, que es el orgullo de lo cercano, es maravilloso. Si así se conforma la nación. Claro, Si claro. la nación no es un ente inventado por cuatro que quieren pintar de un color un territorio. La nación se conforma con esas raíces, las raíces de la identidad local. Pero hay que Lo que superar pasa es que, eso. desgraciadamente, Hay que superarlo. nuestra disposiciones adicionales de la Constitución que citabas antes, ahí también está el desarrollo del Estado autonómico. Está sin cerrar. Sí. Entonces, claro, no se cierra jurídicamente este asunto y todo el mundo en esa estructura de sistemas educativos está yendo, dando plazos como cangrejo para atrás. Y eso al final desvertebra. Y yo creo que una fecha como esta, que es el origen de este debate que tenemos ahora, es que es más necesaria que nunca, pero con historiografía, con batalla cultural de la de verdad, trayendo historiadores de verdad, no activistas. Trayendo historiadores que digan, los hechos han sido estos, juzguen ustedes. Sí, sí. Número de catedrales, número de universidades, Es que la además- ventaja que le sacamos a Estados Unidos y eso- 150 años antes. Sí, pero Salustiano, Claro, o sea, y eso estoy claro. totalmente de acuerdo. No, Nos queda un minuto. Adelante, sí. No, nada, sí es simplemente insistir que por supuesto estoy de acuerdo con eso, pero que incluso si el pasado nuestro fuera distinto, Habría que hacerlo igual. el presente es el que es. Sí, sí, estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo Oye, quiero acabo con José una Antonio. cosa, Seguimos es en que todo y eso viene bien. nosotros, es una cosa que decía mi padre, nosotros somos un país poco orgulloso de nosotros mismos, no se sabe muy bien por qué, y mi padre decía que éramos un país de banderas pequeñas. A mí no hay cosa que me guste más que una bandera de España de gran tamaño, es decir, tú vas a Francia Sí. y en la más mínimo Está lleno. ayuntamiento Sí, más pequeño, sí. tienen una bandera Sí. francesa de tamaño Sí, colosal y aquí vas al ayuntamiento de Vegadeo y una banderuca ahí colgada en la ¿En Vegadeo? Vamos, en Y Vegadeo. a tomar medidas inmediatamente. O donde sea, o en Castropol, o donde sea. Ah, bien, bien, Es bien. que había que prohibir la bandera pequeña y que todas las banderas fueran de tamaño natural, porque bueno, y somos eso, que no tenemos el suficiente orgullo, no me digas por qué, de nosotros mismos. Nunca lo he entendido. Yo esto no lo he entendido jamás, jamás. Lamentablemente así es, pero bueno, quedan muchos años por delante para cambiarlo si algún día se cambia, y no solo en las icastolas, como dice Salustiano, no se enseñan. En los colegios de Oviedo, Gijón y Avilés y el resto de la región tampoco se enseña el Día de la Hispanidad. Bueno, llegamos al final. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Salustiano, muchísimas gracias A por ti. estar con nosotros esta noche. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. José Antonio hizo turno doble. Hoy dobló. Hoy dobló en este caso. Gracias por Nada, estar a ti, con nosotros esta a noche. vosotros. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos el martes
Les recuerdo que mañana este tema, el tema de la hispanidad, bueno, pues será tratado más en profundidad en el programa La Caja Negra con Javier Neira y sus invitados. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.